Mel Gibson, en la entrevista, en el podcast con Joe Rogan, el podcast más visto a nivel mundial, tuvieron una conversación muy interesante acerca de sus creencias, y le presentó el evangelio y su proyecto de hacer la nueva película acerca de la resurrección de Jesús. Sabemos que Mel Gibson fue el que hizo la película La Pasión de Cristo, que fue un éxito taquillero, pero ahora va a volver con su nuevo proyecto, la resurrección de Jesús. Esto va a estar épico. Pero en esta conversación larga de como 3 horas, hablaron de todo un poco, pero algo que quería reaccionar a ustedes es, sabemos que Mel Gibson es católico, más sin embargo él habla de una manera que me impresiona a mí de la Iglesia Católica. Escuchemos lo que dice esta conversación que tuvieron. /audio. That was a crazy movie because it was a great movie, but it seemed like there was resistance to that movie. Oh yeah, no, there was which I thought was very strange. There was like Hollywood resistance to that movie. Like people didn't like that you were making it. It seemed like. Wow, está diciendo, primero comienzan a hablar de la película diciendo, hey, la película que tú hiciste de Jesús, recuerdo que tuvo mucho problema para hacerla, mucha resistencia. Dice, oh sí, dice eso, tuve mucha resistencia, dice Mel Gibson. Yeah, there was a lot of opposition to it, and I don't know. I think if you ever hit on that subject matter, you're going to get people going, because of course it's big subject matter, and it's like And my contention is, when I was making it was like you're making this film, and Mel Gibson dice, siempre que hablas de Jesús va a haber problemas porque es Jesús. Entonces, escuchamos. Idea was that we're all responsible for this, that his sacrifice was for all mankind, and that. Wow, a lo que Mel Gibson dice, pero todos nosotros somos responsables de lo que pasó, lo que le pasó a Jesús. Todos somos responsables de que Jesús muriera, porque murió por todos nosotros. A lo que se refiere es que una controversia en cuando él hizo la película, me recuerdo que la comunidad judía protestó y no quería que esta película saliera a la luz, porque ponía en una luz muy negativa a los judíos, porque los judíos tuvieron parte o fueron los protagonistas en la escena donde Jesús es crucificado, especialmente cuando pidieron que escogieran soltar a Barrabás y que crucificaran a Jesús. Entonces, en eso se metió en grandes problemas, me recuerdo yo, pero tuvo gran oposición. Por eso Hollywood no quería tocar esta película, pero la hizo. And that for all our ills and all the things in our fallen nature, it was a redemption. So, and I believe that, I actually am, I was born into a Catholic family. I'm very Christian in my beliefs, so I do. Es interesante, dice, bueno, yo creo esto, que todos tuvimos parte en la muerte de Jesús. Dice, yo crecí en una familia católica, soy cristiano y yo creo esto. Entonces, esa película pegó duro. Recuerdo que esta película de Mel Gibson, cuando salió, impactó tremendamente. Recuerdo que la fuimos a ver al cine, y cuando fui al cine un pastor se levantó al final de la película y hizo un llamado como si estuvieran en el culto. Si alguien quiere aceptar a Jesús como su Salvador, pasen enfrente, aquí en el frente de la pantalla, y para aceptar a Jesús. Y un montón de personas corrieron, me recuerdo yo, abajo y a llorar y a aceptar a Jesús como sus salvadoras. Esa es la memoria que yo tengo de esta película, y me imagino, eso fue cuántos años atrás, no sé, 10 años tal vez atrás, y ahora me imagino la resurrección de Jesús, cómo va a ser con la nueva tecnología que tenemos y con las redes sociales que ahora tenemos. Eso va a ser un boom exagerado. Entonces me emociona esto. I do actually believe this stuff to the full. So depicting that was an honor, but it was also, you got the daylights beat out of you for it. Yeah. Wow, dice, yo realmente creo esto, que Jesús murió y resucitó, y por eso me salió como salió, dice, pero siempre me llevé una paliza por esto, dice, por hablar de lo que Jesús pasó. Yeah, because there's resistance, first of all, from secular Hollywood, where for whatever reason. Dice Joe Rogan, bueno, siempre hay resistencia, especialmente por Hollywood, porque son seculares. And Christianity is the one religion that you're allowed to disparage. Yeah. Dice Joe Rogan, recuerde que Joe Rogan no es cristiano,
De hecho, él ha sido ateo desde que lo conoce. Él es muy famoso por presentar ser uno de los pioneros en la UFC. Cuando venía comenzando la UFC, era uno de los presentadores en Fear Factor, y ha sido muy famoso. Y este es el pionero de los podcasts. Es el primer podcast que se hizo viral. Viene haciendo podcasts ya de hace años. Entonces, él se le conoce como el pionero de los podcasts. Y desde que él comenzó a hacer podcasts, era bien crítico con el cristianismo. O sea, él decía que Jesús no existió, que Jesús es un mito, que todo esto es mentira. Pero con el pasar de los tiempos, él ha invitado a personas que son muy calificadas en presentar el evangelio, y personas que son bien influyentes sobre la vida de él, como Mel Gibson, y ahora él está recibiendo del Señor y está siendo atraído al evangelio. Y a mí me impresiona escucharlo decir esto, reconocer esto, que el cristianismo, dice, traduciendo lo que él dijo, el cristianismo es la religión, dice, a la cual todo el mundo le puede hacer burla y no hay problemas. Y es cierto, el cristianismo en las películas es el punchline, es el que todo el mundo se burla, el que puede hacer cualquier cosa y nada te va a pasar, no como las otras religiones que tienen que pagar un precio si le falta el respeto. Entonces él dice esto acerca de eso, que es raro con el cristianismo, lo puedes hablar más de él y nada te va a pasar. Escuchen. Christianity is the one religion where people, all these progressive, open-minded, leftist people, they'll embrace all these different religions until it comes to Christianity. And for whatever Dice el cristianismo es rechazado, dice, por los izquierdistas, todos estos gente seculares, dice, pero esta misma gente acepta todas las religiones, dice, hasta que hablamos del cristianismo. Eso es que alguien que viene de ahí lo reconozca, y que no sea cristiano lo reconozca, es porque hay una verdad detrás de esto. Entonces, es muy cierto lo que dice Joe Rogan, aunque él no es cristiano, vuelvo y repito. For whatever reason, that represents like white male, whatever it represents, colonialism, whatever. Dice que él cree que la gente de Hollywood no acepta al cristianismo porque el cristianismo representa al hombre blanco y el colonialismo. Esa es la pintura que le han pintado al cristianismo. Whatever it represents, it's negative. Yeah, sure, it's gotten a bad rap, and people do feel free to beat up on it. Mm-hmm. Sí, Mel Gibson, por cualquier razón, eso es cierto, dice, cualquiera se siente con la libertad de tirarle al cristianismo. Even I do when I see it's like, when it's not fair, when I think it's off. Right. Like, when they appoint some cardinal in some diocese and he's been covering up for like people who are child molesters. Yes. Like Theodore. Dice, aún yo soy bien crítico del cristianismo cuando en su iglesia dice apuntan a un cardenal que ha abusado de niños y todo eso, yo me pongo a eso. Entonces, y comienza a criticar el cristianismo, dice. Or McCarrick or Cardinal Wuerl or those kind of guys. I mean, or the Pope. Yes, yeah. Absolutely. I'm Benedict. Not Benedict. Well, he was covering up, but so's the guy now. Is he? Joe Rogan dice, así como el Papa Benedicto. Y aquí le dice, bueno, sí, él encubrió muchos crímenes. Este es de un católico. Dice, bueno, y el Papa que está ahora también. Dice, eso es de Mel Gibson. Eso no lo digo yo, sino lo dice Mel Gibson. Is he really? Oh, yeah. Dice, ¿de verdad tú crees que él está encubriendo crímenes? Y Mel Gibson dice, sí, eso es así es. It's not great. I thought he was like the more progressive pope. Oh, he's very Joe Rogan dice, yo pensé que el Papa era progresista. como que siendo progresista te va a hacer más cristiano. Esta es la mentalidad de Joe Rogan, que le hace falta mucho. Él dice que él creía que porque el Papa de hoy es más izquierdista, que iba a ser más moral. Pero Mel Gibson dice, no es lo mismo. Progressive, yes, but he's covering up for stuff as well. Well, they all are. I mean, it's a Dice, bueno, entonces todos encubren, dice, todos los papas han encubierto crímenes. A dark institution in a lot of ways because it's history. A lo que aquí se le está saliendo ya a Joe Rogan lo que él cree del cristianismo. Bueno, él dice, la Iglesia Católica es una institución muy oscura por su historia. Entonces, recuerden que este es un católico de toda su vida hablando libremente de su creencia, pero no se tapa la boca para criticar al Papa. The institution, it was instituted by Christ, but that doesn't... Escuchen esto. Dice Mel Gibson, bueno, la institución de la Iglesia Católica fue instituida por Cristo. Cosa que todo evangélico, todo protestante,
estamos 100% de acuerdo con esta expresión, que Cristo fue quien fundó la iglesia. Ahora, la diferencia es quién es la iglesia. Escuchemos. Doesn't mean that it can't be flawed. And there's a school of thought that says it isn't what it purports to be anymore. Okay. The institution, it was instituted by Christ, Escuchen esto otra vez. La institución fue instituida por Cristo. But that doesn't mean that it can't be flawed. And there's... Pero Mel Gibson dice, pero esto no quiere decir que deje de ser, que no puede ser imperfecta la iglesia. Cosa que ahí nosotros no compartimos. La iglesia de Cristo, nosotros creemos, es perfecta. La iglesia de Cristo, Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Los cristianos cometemos pecado en sí, pero la iglesia, Dios la mira y la aprecia como una su novia sin mancha y sin arruga, porque fue comprada por su sangre. Entonces, esta es la diferencia que nosotros miramos, que la iglesia católica o la iglesia universal somos todos aquellos que hemos creído en la muerte y en la resurrección de Jesús para perdón de nuestros pecados. Pero ya que hay instituciones que se toman a título propio, que dicen que nosotros somos la iglesia y fuera de nosotros no hay salvación, ahí es otra cosa. Pero Mel Gibson es de ese tipo de católico romano. There's a school of thought that says it isn't what it purports to be anymore. It's moved away from what it was intended. Ok, Mel Gibson comienza a dar un poco de historia acerca de la Iglesia Católica diciendo, hay una escuela de pensamientos que enseña que la Iglesia Católica ya no es la misma que decía ser cuando Jesús la fundó. Intended to be and what it is. Almost like a guy called Bishop Vigano who says it's a counterfeit. Ahí está sacando. Mel Gibson dice que hay un obispo llamado Vigano que dice que la iglesia ha sido suplantada, la iglesia católica ha sido suplantada o usurpada por personas nefastas. Parallel church, and it's running an entirely different religion. Almost like a guy called Bishop Vigano who says it's a counterfeit parallel church, and it's running an entirely different religion. Wow, estas son palabras grandes. Le explica a Joe Rogan que hay una iglesia paralela a la iglesia católica que está manejando y va caminando al lado de la iglesia católica, pero que es una religión totalmente diferente. Estas son acusaciones fuertes, porque supuestamente la iglesia que Cristo instituyó para Mel Gibson y para para este estilo de pensamiento de los católicos, que hay una iglesia que ha sido usurpada y ha sido secuestrada, y que esta iglesia está inventando su propia religión al par de la iglesia católica, que básicamente es lo que nosotros hemos creído, pero nosotros creemos eso desde después de Constantino, que la iglesia católica fue usurpada, la iglesia que fue original que Cristo fundó. I don't adhere to a post-conciliar church. I adhere. Can you define what that means? Oh, wow. There was an event that happened. Wow. Esta es una declaración fuerte de Mel Gibson. Dice, yo no me suscribo a la iglesia post-concilio. Wow. Que quisiera saber cuántos católicos hay de esto, porque primero él le tiró el clavo a este obispo de que hay una iglesia paralela a la iglesia católica dentro de la iglesia católica, y él mismo dice que él no se suscribe a que hay otra iglesia o una iglesia después del concilio, o la iglesia que salió después del concilio, y me imagino que está hablando del concilio Vaticano II. That happened in the 60s. Mm-hmm. First, there was an event in the Vatican where they elected John the 23rd Pope, right? Ok, dice, esto pasó en los 1960. Sabemos que el concilio segundo pasó en 1962, donde la Iglesia Católica se reunió para hacer el concilio Vaticano II, y es ahí donde
se cree que se creó una nueva iglesia católica. Escuchemos. In 1958, I was 2 years old, right? He was elected, and it was a very funny thing that happened. Ok, dice que en el 1958 fue elegido un papa y fue muy interesante lo que pasó, dice. In the conclave, you know, usually there's white and black smoke that goes out. Dice, usualmente dice, cuando eligen un nuevo papa, sale humo blanco y humo negro. Dice que él tenía 2 años cuando pasó esto y está contando esta historia. Out of the chimneys to tell you, we have a pope, you know, habemus papam, you know, and the white smoke came out. Ok, entonces dice que en el 1258, cuando se eligió el papa, dice que primero salió el humo blanco de la chimenea del Vaticano anunciando que ya se ha elegido un nuevo papa. And everybody cheered and they went crazy. Y todo el mundo aplaudió y todo el mundo celebró porque han encontrado el nuevo papa. And then about half an hour later, black smoke came out. That never in his... Ok, y dice que media hora después salió humo negro. ¿Qué quiere decir esto? Está bueno el chisme católico. Vamos a ver. history has that happened. That the white smoke came out and then the black smoke. So dice esto nunca ha pasado en la historia donde el humo blanco haya salido primero y después el humo negro. smoke means we found a new pope. Black smoke means no pope. That's right. They have both. So, el humo blanco significa, ¿cómo dicen? Vamos a escuchar otra vez. Me perdí. ¿Qué significa el humo blanco y el humo negro? Half an hour later, black smoke came out. That never in history has that happened. That the white smoke came out and then the black smoke. So white smoke means we found a new pope. Black smoke. So, el humo blanco significa que encontramos el papa, a un nuevo papa, y el humo negro que todavía no hemos elegido al siguiente papa. Eso es cuando muere un papa, hacen una reunión, se eligen entre ellos y anuncian al pueblo con humo blanco o con humo negro si tenemos el papa o no. Pero escuchen lo que pasó. Smoke means no pope. That's right. They'd have votes, or there'd be one reason or another. They'd have a round in the conclave, and black smoke would come out many times, maybe. Maybe it would take 2 weeks, but never was it known that white smoke came out. So, dice que muchas veces salía humo negro, usualmente se tardan como semanas y tiran humo negro para decir, pero dice que en esta ocasión pusieron el humo blanco que salió anunciando que teníamos un nuevo papa, dicen. Came out, then black smoke came out. So what was the scenario? So le pregunta, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que salió humo blanco primero y después humo negro. That somebody was elected, and that maybe something else happened. Dice, la teoría es que se eligió el papa y por eso sacaron humo blanco. Eso, me imagino que ya existía la televisión en ese tiempo, se tiene que estar confirmado. Salió el humo blanco para anunciar tenemos nuevo papa y después, media hora después, salió el humo negro diciendo no tenemos el papa. Dice que algo pasó con ese papa que eligieron. Algo le pasó. Vamos a ver. Está bueno el chisme papal. Hoy sí, He papá. was pushed aside and someone else was put in. So it was Power struggle. some kind of power struggle. So, dice, eso quiere decir que a alguien lo hicieron a un lado, por ponerlo en palabras bonitas, lo hicieron para un lado, aunque escogieron el papa y dijeron no, vamos a escoger a otro papa. Wow. And of course, the man who came out was a man called Angelo Roncalli, and he was John the 23rd. Now, it's interesting to note that never had Y dice que, bueno, el papa que salió es muy interesante, el papa que escogieron, a pope taken the name of another pope ever before. porque dice que este papa agarró el nombre de otro papa, que nunca en la historia de la Iglesia Católica se había elegido un papa con el nombre de otro papa. Usualmente los papas se cambian los nombres y se ponen un nombre bíblico o un papa, pero este papa agarró un nombre de otro papa. Before in history. But this man took the name of a known anti-pope from the... Y este agarró el nombre, dice, de un antipapa. ¿Qué quiere decir eso? Yo creo que es un papa hereje, porque han habido papas herejes reconocidos por la Iglesia Católica que no los han reconocido como papas elegidos por Dios, pero dice que este fue un antipapa y este se tomó el nombre de un antipapa. Está buena la conspiración, la teoría de conspiración, me llega a escucharla. From the 15th century, that Cosimo Dice que tomó el nombre de un papa del siglo XV.
Medici put in there as his own man. I'll get you in the chat. Que los Medicis de Italia, la familia Medici, escogió a ese papa y lo pusieron ahí, por eso era un papa falso. And then everything will be rosy, you know, everything will go good for business, you know, whatever he was putting him in there for some corrupt reason. But, and there have been corrupt men in that place before. I mean, there's Alexander VI and Julius II is six. Alejandro, él pone ejemplos, está sabido en la Iglesia Católica que ha habido papas corruptos y papas no aceptados como el Alexandre y da otros nombres ahí que no lo logré escuchar. Just the fourth. I mean, some of these guys are, you know, they're not saints. Dice, muchos de estos papas dicen, no son santos. So he took the name of a known anti-pope from the 5th century. So él tomó el nombre de un papa falso del siglo XV. Actually said, yes, I'm an anti-pope. Sorry, I'm not the right guy. Y dice que ese papa del siglo XV dijo, sí, es verdad, yo no soy el papa. Hay que verificar todo esto, lo que él dice, pero no lo dudo porque es un católico de toda su vida. So, ha de saber sus cosas. Because there was more than one, and he confessed to being, and he wanted to, you know, square things with the Almighty, I guess. So no, dice que ese papa se arrepintió y confesó, yo no era el papa, yo era el papa falso, y se arrepintió, pero era un papa falso, y ese fue el nombre que agarró el papa de 1958. So he confessed to being an anti-pope, and so he took the same name as that guy, John the 23rd. So it's interesting, don't you think? I mean, why would he do that? Well, Eso es interesante. ¿Por qué harías eso? ¿Por qué tomarías el nombre de un antipapa? where you have that kind of power, like I'm sure you've been to the Vatican, right? Yeah. It's stunning. Lo que Joe Rogan dice, bueno, cuando tienes ese tipo de poder, me imagino que todas cosas suceden. Boy, I think it's all part and parcel of the same corruption that crept in. And when you asked what's the difference between pre-Vatican II, so Vatican II happened, and of course one. And I think it's all, I know. That's the dirtiest, most evil practice that the Catholic Church has been accused of. I think so, and many institutions as well, Yeah. but that is a very bad one. And I think it's all part and parcel of the same corruption that crept in. And when you asked what's the difference between pre-Vatican II, so Vatican II happened, and of course they took the church and they reformed it, and they changed things. Ok, entonces le aclara Mel Gibson, le dice, entonces eso es lo que pasó antes del Vaticano, el Concilio Vaticano II, que después del Vaticano II reformaron a la Iglesia. In it, and it didn't necessarily agree with everything that went before it. Y le dice, el Vaticano II, dice, no era congruente con todo lo que habían venido enseñando antes de este Vaticano, de este Concilio Ecuménico Vaticano, el Concilio II. And up to that point, yeah, you could find it agreed with itself. But all of a sudden, you got something else to the point. Dice, y desde entonces la Iglesia Católica es congruente con ella misma, pero desde el del Concilio Vaticano II, pero es incongruente con antes de este concilio. Where now, I mean, we got a pope that brought a South American idol into the church to worship. Wow, esto es cierto. Dice, bueno, como por ejemplo, dice, tenemos un papa que trajo un ídolo de las Amazonas dentro de la iglesia para adorarlo. Wow. Really? He did, the Pachamama. Dice, de verdad, sí, dice, el papa trajo un ídolo llamado Chapamama. ¿Cómo se llama? No sé cómo dice eso, pero es un ídolo de las Amazonas. But the South and he got, I don't know what that is. it's kind of like a South American. Y le pregunta a Joe Rogan, ¿qué es eso? Y lo que le explica, eso es un ídolo de las Amazonas, es un dios de las Amazonas. God, Pachamama. And Why would he do that? Se llama Pachamama, y le dice, ¿por qué haría eso? ¿Por qué el Papa aceptaría un ídolo? good question. But Mel Gibson, buena razón. Este es un buen católico. Este es uno de los representantes del catolicismo. Eso es lo que nosotros decimos. Bueno, escuchamos. he did. Did he have an explanation for why he did it? Yeah, it's kind of a weasel-worded thing. Y Joe Rogan le pregunta, ¿el Papa tuvo una explicación acerca de esto? ¿Por qué trajo un ídolo de las Amazonas a la iglesia? Dice, sí, una explicación ahí rara. Of like, oh, all religions are just as good as one another, but you know. Todas las religiones son lo mismo. Todas las religiones llevan a Dios. If that's his contention, He shouldn't be the Pope. no. I How can he mean, be the Pope if they all religions are just as good? yeah, well, Joe Rogan, un que no es cristiano, dice, ¿cómo el Papa puede ser el Papa si dice que todas las religiones llevan a Dios? Recuerden que el Papa dijo eso, de que todos somos hijos de Dios y que todas las religiones llevan a Jesús. Era lo que era.
worship. So yeah, that is Pachamama. There you go. So he brought that in. Yeah, into the Vatican. Then the hierarchy even worshipped. They had a ceremony around it outside. What? So, Esto sorprendió a Joe Rogan, dice que toda la gente que andaban con el Papa tuvieron una ceremonia para recibir a este ídolo, Pachamama. Yo recuerdo esta historia porque yo leí la historia. Y lo más chistoso de esta historia es que el Papa fue a las Amazonas y le hicieron una ceremonia a este ídolo, y él estando ahí participó en el ídolo ahí viendo. Pero lo más gracioso de esto es que cuando terminó la ceremonia y se llevaron el ídolo para la Iglesia Católica, uno de los jóvenes celosos por la Biblia, porque la sola escritura nos dice que no podemos adorar ídolos, agarró este ídolo y lo fue a tirar al mar, lo desapareció y se metió en problema porque le tocaron el ídolo de las Amazonas. Pero sí, escuché de que un joven agarró ese ídolo y lo fue a tirar, se enojó con el Papa y lo fue a tirar al río. Well, that constitutes apostasy. Yeah. That's an apostasy move, all right? Worshiping false gods. Yeah, that's number one on the Mosaic hit list. Yeah. Moses goes up on the mountain, he comes back down, people... Dice, Joe Rogan dice, eso es apostasía, eso no se puede aceptar. Sí, ese es el primer mandamiento, de amarás al Señor tu Dios, no vas a tener otros ídolos delante de mí. Worshiping a golden calf, yeah. It's that. Yeah. So you can't do that. And for me, that's a departure from... Yeah. That's called apostasy. Wow. Mel Gibson dice, para mí eso es una separación de la iglesia ha sido separada, y para mí esto es apostasía. O sea, para él la iglesia está en apostasía, cosa que nosotros como protestantes lo sabemos desde hace mucho tiempo, nada más que es cuestión de tiempo que la Iglesia Católica llegara a este punto y necesita ser reformada. Por eso nosotros somos protestantes, porque protestamos contra esto. Right. It's a falling away from it. And the very nature of apostasy means that you have to be part of it to fall away from it. Mm-hmm. Interesante observación. Mel Gibson dice que la apostasía, para ser apostasía, quiere decir que primero fuiste parte de la iglesia y te caíste de eso. Entonces por eso se le llama apostasía. So it's an inside job. So what, do you think there's a motive behind these things? I don't think probably. Wow. So, él dice, hay motivos internos para que la Iglesia Católica llegue a esto. Entonces Mel Gibson cree que esto es un trabajo interior, es una conspiración interior de que personas dentro de la Iglesia Católica quieren destruir la Iglesia Católica haciendo todas estas cosas. What do you think it is? I don't know, but it isn't good. Y le dice, ¿por qué crees que quieren destruirla? Y dice, no sé, pero eso es lo que está pasando. I think we're looking at a world where, and this is in the next film I'm going to try and tackle this question, that there are big realms, spiritual realms. Eso está bueno. Dice Mel Gibson, esto es lo que yo voy a intentar mostrar en la pantalla en la resurrección de Jesús. Dice que hay hay mundos espirituales, hay cosas espirituales que están pasando, y me alegra que lo lleve al mundo espiritual, porque todo esto es meramente espiritual. Nosotros batallamos no contra hombres, no contra papas, no contra católicos, sino dice contra poderes, tronos, gobernadores que se mueven en los lugares celestiales, en el primer cielo, en el segundo cielo, no sé. Pero nuestra guerra es contra estos espíritus que siempre quieren transversar la verdad de Jesús. Entonces él dice que en la película que trae, él va a mostrar ese mundo, y yo lo he escuchado varias veces hablar de la película de esto, y yo creo que él va a mostrar lo que pasaba en el mundo espiritual cuando Jesús estaba siendo crucificado y cuando Jesús resucitó. Eso va a estar épico. There's good, there's evil, and they are slugging it out. Dice, en el mundo espiritual, dice, hay bueno y hay malo, dice, y hay una batalla espiritual que se está librando, y por eso dice esto en contexto de que por eso está pasando esto dentro de la Iglesia Católica. Es interesante. For the souls of mankind. And my question is, why are we even important? Little old flawed humanity. Why are we?
Y dice, todo esto está pasando porque el mundo espiritual está batallando por las almas de los seres humanos, y la pregunta que yo me hago es ¿por qué nosotros somos tan importantes? ¿Por qué estos están peleando por nuestras almas? Muy interesante todo esto. Les quería mostrar esto porque esto es algo que se está viendo más conocido. Yo tengo un video acerca de, más a profundidad, reaccionando a un video acerca del Concilio Vaticano II. Si quieren ver eso, vayan a mi canal y busquen ese video, porque es muy interesante que todo el mundo se está dando cuenta que la Iglesia Católica tuvo un giro inesperado y en vez de reformarse para bien, miramos que se están yendo, de hecho, con ideologías marxistas, con ideologías izquierdistas, y quieren apaciguar a todo el mundo y quieren ser exclusivos con todo el mundo, pero violentando las enseñanzas de Jesús, de que Él es el camino, la verdad y la vida, y que no hay otro camino al Padre si no es por Él. Vayan a ver esta entrevista de Mel Gibson y Joe Rogan, está excelente, y cuando salga la película de Mel Gibson vamos a estar ahí para reaccionar a ella y disfrutarla. Así que Señor les bendiga.